estar llevando a cabo en la iglesia. Y si no está enterado de las actividades, bueno, del 13 de abril empieza el domingo de entrada triunfal, o también conocido como de Ramos, y vienen las actividades en la semana. Y el domingo 20 de abril se termina esta parte de Semana Santa con lo que se conoce como la resurrección. Vuelvo a repetir, ustedes como iglesia ya tienen sus programas, tienen sus actividades, los horarios, ya todo está listo para que usted venga y pueda aprender de la palabra y pueda edificarse en el Señor. Pero es muy importante, hermanos, que vayamos a una pregunta. ¿Por qué es necesario, o por qué era necesario que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario? Hace tiempo, platicando con una persona, no concibía la idea de que Jesús, o no entendía, o mejor dicho, a su corazón no le llenaba la idea o la enseñanza bíblica de que era necesario que Jesús muriera. Porque en el pensamiento de él o el corazón de él es: yo soy bueno, yo no necesito de Jesucristo. Y claro, es el pecado que obra y que está manifestándose en el corazón de este tipo de pensamientos de personas. El orgullo que nos hace creer que somos ajenos y que no necesitamos ni siquiera la misericordia de nuestro Dios. Pero la palabra nos enseña desde Génesis capítulo número 3. El hombre desobedeció a Dios y el hombre cayó en pecado. Y por cuanto todos somos pecadores, nos dice Pablo, todos estamos destituidos de la gloria de nuestro Dios. También nos aclara, la paga del pecado es muerte. Y si tú estás sin Cristo y si no has confesado a Cristo, déjame decirte, mi estimado amigo, hermano en la fe, primeramente Dios, que creas en Él, déjame decirte que no puedes justificarte, no puedes pagar el precio de tu pecado. No hay algo que puedas hacer, que puedas levantar, edificar o que puedas procurar hacer para que alcances el perdón. Vayamos a Salmo, capítulo 49, del verso 6 al verso número 8. Y escucha lo que dice la palabra. Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Noten lo que dice el verso siguiente: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El salmista nos está dando un canto, en este caso los hijos de Core, en donde nos está diciendo: es imposible que el hombre pueda redimir su alma o que el hombre pudiera hacer algo por rescatarla, porque el precio es de gran valor. Ninguno de nosotros, hermanos, tiene la capacidad y tiene los medios para satisfacer la justicia de nuestro Dios. Y es ahí donde entra la bondad de nuestro Dios. Nuestro Dios es tan bueno que, sabiendo que cada uno de nosotros es incapaz de pagar el precio del pecado, o que es incapaz de hacer algo por salvar o salvarse, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecador, Cristo muere por nosotros. Y noten que Pablo dice: aún pecadores. Así que la respuesta que Dios ha dado a nuestro corazón y a nuestra desesperación, o tal vez a nuestra ignorancia, porque también la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, y ninguno de nosotros estaba pensando en buscar a Dios, sino que todos estábamos desviados en nuestros delitos y pecados. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien muestra misericordia a nuestros corazones, y es Dios quien obra a través de Jesucristo. Y vuelvo a repetir, ninguno de nosotros estaba pensando en esto. Si hoy tú estás aquí, no es producto de la casualidad, no es producto de que tus padres te hayan traído aquí, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y te está invitando a escuchar que Él ha dado a su Hijo Jesucristo para que en Él tú tengas el perdón. De ahí que Jesucristo, ya nos vayamos a Lucas capítulo número 9, nos dice: es necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario, amados hermanos,
para la redención de nuestra alma. Así que este día te voy a compartir solamente 3 puntos, o te voy a compartir 3 motivos de por qué era necesario. El primer motivo, hermanos, es para que la Escritura se cumpla. Me van a decir, ¿cómo, hermano? Bueno, vayamos a Lucas, capítulo 18, verso 31, y Jesús nos dice este pasaje, nuevamente le dice a sus discípulos, les recuerda que va a morir. Lucas 18, verso 31, y dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Con esta enseñanza, hermanos, nos está dando a entender que no es producto de la casualidad, no es algo que ha ido sucediendo en el ministerio de Jesús que le condenara a la muerte, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía preparado a Cristo para ser el Cordero. Es más, podemos irnos a ciertos pasajes del Antiguo Testamento en donde miles de años antes de que naciera Cristo ya se había anunciado que era necesario morir. Por ejemplo, en el jardín del Edén, ¿qué hace Adán y Eva cuando caen en pecado? La Biblia nos dice que cosieron hojas y cubrieron su desnudez. Pero cuando Dios los expulsa del jardín del Edén, ¿qué hace Dios? Los viste de pieles. Un primer destello de para que el hombre pudiera cubrir su pecado y su falta a Dios, era necesario de un sacrificio. Otro pasaje, Isaías capítulo 52, capítulo 53, en donde la Biblia nos dice y nos señala que el Cordero de Dios, el siervo del Señor, va a sufrir para la redención de nuestros pecados. ¿Qué otro pasaje te gusta? Salmo 22, en donde las palabras que Cristo menciona en la cruz ya habían sido profetizadas. Otro pasaje en donde nos dice que Judas lo iba a traicionar. Otro profeta menor que nos dice que iba a ser vendido por monedas de plata. Otro pasaje en donde nos dice que ninguno de los huesos de Jesús iba a ser quebrado. Otro pasaje en donde nos dice que Jesús iba a ser traspasado. Y muchos pasajes de la Biblia, hermanos, en donde se anunciaba de antemano que Cristo iba a morir por nosotros. Por eso Cristo dice, esta muerte no es producto de la casualidad, no es producto de los pasos que van sucediendo en la historia del ministerio de Jesús, no, es porque el Padre Celestial había determinado cómo iba a ser la redención de nuestros pecados o de nuestras almas. Ahora, para que lo entendamos un poquito mejor, hermano, amado hermano, te amaba tanto Dios que desde antes de Génesis capítulo 1, verso número 1, Él ya sabía que íbamos a fallar en pecado. Y ya tenía listo el mediador de la redención del hombre, que es Cristo Jesús. Y esto lo menciona Pablo en su primer carta a los dispersos en toda la región del Ponto, Capadocia, Bitinia, Asia y otras partes en donde el cristiano era perseguido. Dios ya tenía preparado a Jesucristo. Otra parte de las Escrituras en donde podemos darnos cuenta de que Cristo sabía su ministerio es cuando Cristo habla con Nicodemo, capítulo número 3 del Evangelio según San Juan. ¿Se acuerdan este relato bíblico? Si no se acuerdan, lo encontramos en el capítulo 3, pero noten el verso 14 y verso número 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo conocía perfectamente su ministerio y sabía que para la redención de nuestras almas era necesario que Él fuera levantado en la cruz. Y el versículo 15, el más hermoso de todos estos versículos, es para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda,
mas tenga vida eterna. Pero ¿qué creen? El capítulo 3, en su último versículo, nos da también una advertencia. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí repetimos nuevamente, no es producto de la casualidad, no es porque tus papás te trajeron hoy aquí, no es porque tenías que participar en algún punto del culto, no es porque algún otro pretexto que tengas, es para que escucharas este mensaje. Dios te está diciendo que el que cree en Cristo tiene vida, pero el que rehúsa creer en Cristo no la va a ver. Y nos aclara el pasaje, la ira de Dios estará sobre él. No es para atemorizarte, no quiero provocarte miedo, sino mencionarte lo siguiente: nuestro Dios no quiere que te pierdas. El Señor no quiere que vivas una vida alejada de Él. Al contrario, nuestro Dios quiere que tú vengas al conocimiento de Jesucristo y le puedas confesar y puedas ser llamado su hijo. Otro pasaje en Mateo capítulo 6, si no me equivoco, del verso 17, dice, versos 17 y 18, capítulo 6, 5, me equivoqué, 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este pasaje es muy importante y veamos, porque lo que Cristo nos está diciendo es que Él en ningún momento ha quebrado la ley, en ningún momento está provocando una rebelión a desobedecer a Dios. Todo lo contrario, nos está diciendo que todas las escrituras se cumplen en Cristo Jesús. Y esto lo podemos también constatar en Juan capítulo 5, verso 39, cuando está debatiendo con los fariseos y los escribas y le dicen: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. Y Cristo nos aclara en ese pasaje: y toda la escritura habla de mí. Lo que Jesús está diciendo es que Él es el cumplimiento de las escrituras. Todo lo que ha sido anunciado va apuntando, va señalando y se va cumpliendo en Cristo. Así que si Cristo nos está diciendo en el pasaje de que todo está hecho para la redención del hombre, tenemos que tener esta confianza. Es más, una de las palabras que Cristo menciona en la cruz del Calvario es: consumado es, que significa todo está hecho. No hay nada más que hacer, no hace falta algo para que el hombre sea redimido por nuestro Dios. De ahí que Pablo escribiera a los Gálatas que pensaban que podían complementar la salvación siguiendo los ritos o las tradiciones. No, él dice que Cristo ya nos ha dado una libertad. Y si Cristo ya nos ha dado una libertad, podemos vivir tranquilamente confiando que Cristo ha cumplido todo por nosotros. Ese es el primer argumento en donde nos recuerda por qué es necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. El segundo argumento es para la redención de los elegidos. Ya vimos Romanos 6, 22, 23, Romanos 3, 23, en donde nos habla acerca del pecado. Déjame decirte que ya también viendo Salmos 49, la Biblia nos dice y nos pone en un gran predicamento. Si nosotros estamos en pecado, si nosotros tenemos esta condición caída, más aparte hay una sentencia en contra del pecador, entonces estamos en una situación muy urgente y muy preocupante. Estamos en una situación en donde es muy urgente que tú entiendas y comprendas que necesitas venir a Cristo. Hace unos meses más o menos, tal vez no, comentando esto, hace unos meses mi carro empezó a fallar.
Le comenté a mi hermano, me pasó esto, mi hermano es mecánico, me pasó esto, esto y esto y esto. Me dice, bueno, ya no lo muevas. Le digo, pero tengo cosas que hacer, tengo visitas, tengo esto, tengo lo otro. Ya no lo muevas, se va a desvelar. Si tú lo mueves, corres el riesgo de ya no pagar unas piezas y no meterte con todo el daño del motor. Entendí entonces de que no debía mover el carro porque era algo muy urgente, algo muy preocupante. Tal vez no quisiera usar esta aplicación, pero lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, es que si tú no vienes a Cristo, hay una situación muy grave o un resultado o una consecuencia a tu rebeldía. Cuando Cristo vino, Juan 3:17 nos dice, Cristo no vino a juzgar ni a condenar al mundo. La pregunta aquí es ¿por qué? Nos dice Juan 3:17. Jesús no vino a condenar al mundo. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque el mundo ya estaba condenado. El mundo ya estaba caído. Cristo vino al mundo para que fuese salvo por él. Todos, hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de esta condición caída. El único que puede hacer algo por nosotros es Dios. Nuestro Dios ha sido ofendido por nuestros pecados, pero la Biblia nos recuerda que su amor es más grande, que ha enviado a Jesucristo a tomar tu lugar. Y lo vas a poder descubrir a lo largo de Semana Santa. El castigo que Él sufre en la cruz del Calvario, el pago de sus pecados, era lo que a ti te correspondía. Era lo que nosotros merecíamos por nuestra rebelión y nuestra ofensa a nuestro Dios. Ya lo vimos, Salmo 49. La redención del alma es de gran precio y no va a poder alguien de nosotros cumplir ante nuestro Dios y decirle, Señor, mira, yo hice esto, así que Él es digno de pasar a tu reino de los cielos, disfrutar de las bendiciones tuyas. Claro que no. Por ahí hay un dicho popular, no tan bíblico, que dicen, todos los caminos llevan a Dios. Y algunos piensan que haciendo obras buenas, que haciendo piedad y haciendo muchas cosas, es suficiente para ganarse una entrada al cielo. Pero no. Claro, si nos vamos a otro pasaje de la ley, otro pasaje de la Biblia, podemos entender realmente lo que significa hacer obras para la gloria de nuestro Dios, pero esto será un tema que tal vez en un futuro podamos entender. De ahí que Cristo, amado hermano, nos recuerde y le recuerde a los apóstoles que es necesario que Él sufriera el desprecio de su nación, de los principales sacerdotes, que fuera muerto, pero también nos aclara una promesa, y que resucite al tercer día. Aquí lo que más les va a llamar la atención en sus casas es que versículos anteriores Pedro da una gran confesión en el verso número 20 de este mismo capítulo. ¿Y vosotros quién decís que sois? Entonces Pedro con gran valor dijo, el Cristo de Dios. Si notan muy bien, la palabra Cristo es un título, y este título tenía una gran representación y un gran significado. Lo que Pedro está diciendo es, tú eres el Salvador ungido por Dios. Pero cuando Cristo le menciona que es necesario morir, Pedro, en una actitud tal vez muy egoísta, orgullosa, él trató de reconvenir a Jesús, porque no le convenía servir a un Salvador que iba a morir. Y no solamente él, están los hijos de Zebedeo, uno a mi izquierda, otro a mi derecha, está Judas, está Celote, Simón el Celote, y cada uno de los apóstoles tenía un pensamiento diferente a lo que Cristo les estaba enseñando. Y en diferentes ocasiones, 3 ocasiones, Cristo les va a recordar, es necesario que yo muera, es necesario que yo sufra para la redención de vuestros pecados. Cristo les está recordando, y ahora nos recuerda, hermanos, que es necesario que Él muriera para que hoy nosotros pudiéramos tener perdón. Romanos capítulo 10, del verso 9 al 13, nos aclara, el que clamare al Señor, ese será salvo. Hechos capítulo 2 en adelante, cuando le dicen a Pedro, ¿qué vamos a hacer?
después de haber escuchado que Cristo murió por nuestra causa, Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Cuando estaba en la cárcel, este hombre se quería matar. ¿Qué haré? Arrepiéntete y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando Cristo predicó el Evangelio, Marcos capítulo 1 del verso 14 en adelante, que decía: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed. El mensaje de Jesús siempre fue enseñarnos que era necesario morir por nuestra redención. Y la última enseñanza que encontramos, hermanos, el último motivo, que tal vez aquí va a ser un poco confuso y tal vez un poco que no les va a gustar, pero que es bíblico, es para que nuestro Dios sea declarado justo y santo. Si usted va a las confesiones de fe de Westminster, capítulo 3, nos va a hablar acerca de los decretos de nuestro Dios. Un decreto es que Dios ha establecido algo para la gloria suya, nos aclaran las confesiones. Y ahí entra lo que se conoce como la predestinación, que yo creo que todos nosotros sabemos qué es la predestinación. Dios elige a un grupo de personas para manifestar su gloria, su fidelidad y su benevolencia. Pero también nos habla acerca de la preordenación. La preordenación es que Dios elige a un grupo de personas que no van a disfrutar de su gracia y no van a disfrutar de su salvación. Pero nos aclara y nos dice: para la gloria de nuestro Dios. Yo sé que a lo mejor unos van a decir: oye, hermano, ¿y por qué? La respuesta la encontramos en Romanos capítulo 9, del verso 14 al verso 17, y ahorita vamos a leer otros versículos más, pero subrayen lo que dice el pasaje. Verso 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces podemos entender y ver que esto es producto de la libre, santa y misericordiosa voluntad de nuestro Dios. Pero vayamos versículos más adelante. Nos dice el verso 19: me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha de resistir a su verdad? Perdón, a su voluntad. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tienes potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Lo que la Biblia nos está diciendo es que sí, Dios ha elegido un grupo de personas a salvación y Dios ha elegido un grupo para deshonra, pero para la gloria de nuestro Dios. Si no les convence este pasaje, vayamos al Salmo número 51. Salmo muy bonito, muy hermoso, que nos habla de una petición que hace el pecador a Dios. Salmo 51. Ya lo conocemos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado siempre delante de mí. Está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y noten lo que dice la conclusión del verso 4: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
El salmista dice, seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Otro salmo, Salmo número 1, también conocidísimo por todos nosotros, en donde nos recuerda, bienaventurado el hombre que no anduvo, pero noten lo que dice el verso número 3. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y así me puedo ir pasaje tras pasaje. Podemos irnos Antiguo y Nuevo Testamento y te puedo enseñar mucha evidencia bíblica de por qué es importante que entiendas que eres pecador y que necesitas venir a Cristo. Y vuelvo a repetir, no quiero provocar miedo, no quiero provocarte terror. Lo que quiero que veas es que necesitas urgentemente venir a Cristo para que puedas disfrutar realmente de la vida eterna que Él te ofrece. Ese es mi único interés y mi único deseo, que puedas conocer a Jesucristo, que le confieses como tu Señor o tu Señor, y que puedas disfrutar realmente el perdón de tus pecados y una vida dicha y plena en Jesucristo. Ahora, cada uno de nosotros decida y dele respuesta a nuestro Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo o ya has creído en el Señor Jesucristo, mi indicación es: sigue adelante, sigue caminando del lado de tu Señor. Tal vez te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a equivocar, pero no importa, sigue al Maestro, sigue a Jesucristo, porque lo que Él ha hecho en ti es perfecto, ya has sido perdonado. Pero si no has creído en Cristo, entonces mi invitación es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven a Él, porque Él no te va a rechazar. Pero también recuerda que el tiempo de gracia de nuestro Dios tiene un tiempo y un límite. No sabemos si al rato el Señor nos llamará a su presencia, o no sabemos si el Señor vendrá con poder y gloria por segunda vez, pero Él vendrá por sus elegidos, por los que han creído en su nombre. Les invito, hermanos, a orar. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos permites de meditación bíblica. Gracias, Padre, porque nos muestras nuestra condición caída, pero también, Señor, nos enseñas la gracia. Permite, Padre, que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones el creer en Jesucristo. Si hay alguno entre vosotros, Señor, que aún no cree en Jesucristo, rogamos por él, Padre, para que tengas misericordia y clemencia de su alma, para que él, Señor, en el poder tuyo y con la ayuda del Espíritu Santo, pueda reconocerte como tu Salvador. Gracias te doy, Padre, porque el Espíritu Santo hará la obra en el corazón de ellos. Y si ya somos creyentes, Padre, permite que sigamos compartiendo esta verdad bíblica a nuestros familiares, amigos y vecinos, y a toda aquella persona, Padre, que tienes preparada para salvación, para que tu nombre, Señor, seas glorificado y para que tu nombre, Señor, sea exaltado y loado en lo alto. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias por todo esto. Amén.